veamos. Hoy día vamos a volver a tratar unidades químicas de masa, ¿ya? Vamos a volver a tratar unidades químicas de masa, que viene a ser hablar acerca de cómo yo voy a representar a las masas de los átomos, ¿ya? De las moléculas o de los iones, ¿ya? A ver si hacemos un breve recordaris de lo que nosotros ya sabemos o por lo menos tenemos una idea, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del átomo, hablamos de especies o partículas muy grandes o muy pequeñas. A ver, de átomo ¿Pequeños? pequeñito. Claro, en extremo pequeño. Entonces, como el átomo es muy pequeñito, ¿ya? Va a significar que si el átomo es pequeño, en una pequeña cantidad de materia yo voy a tener una enorme cantidad de átomos, ¿no? Lo que le decía en algún momento. Por ejemplo, si es que yo te pregunto, ¿cuántos granitos de azúcar hay en un kilo de azúcar? ¿Tú qué me vas a responder? Lo que se te venga a la mente. Un mol. 10.000. 10.000. ¿Un millón? Muchos. Ya, muchos, mil, miles, un millón, ya listo. Entonces, lo que tú me estás respondiendo. Una mol. ¿Qué? Bueno, veamos, o sea, no sabemos qué, pero lo que tú me estás diciendo es que si yo tengo un kilo de azúcar, ¿ya? Voy a tener muchos granitos de azúcar, miles de granitos de azúcar, millones de granitos de azúcar, 1 millón de granitos de azúcar. Bueno, lo que queremos averiguar es qué tanto de azúcar o qué tantos granitos voy a tener. Y eso no se hace fácil. ¿Por qué razón? Porque cada granito de azúcar es muy pequeñito, ¿cierto? Y si yo te pregunto, ¿cuántos granitos de arroz hay en un kilo de arroz? ¿Muchos? Muchos, bastante, un montón, ¿no? Se resulta complicado poder contarlos porque también son muy pequeños, ¿sí? Pero tengo la pregunta, ¿quién tiene más granitos? ¿Un kilo de arroz o un kilo de azúcar? Son lo mismo, creo. Pero creo que el arroz, porque es un poquito más grande. ¿El arroz tiene más granitos o el azúcar tiene más granitos? Yo creo que El azúcar. Claro, el azúcar va a tener más granitos. ¿Por qué? Porque cada granito es más pequeñito, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ahora te hago la pregunta, ¿ya? ¿Cómo será la masa de cada granito de azúcar? ¿Muy grande o muy pequeña? ah, mm, Muy pequeña, muy bien. Te leí los labios, Marcelo. Salud, salud, salud. Listo. Entonces, muy pequeña. Y cada granito de arroz también va a tener una masa bastante pequeña, ¿cierto? Entonces, para cuando yo tenga partículas, muchísimas partículas, y para cuando yo tenga masas muy, muy pequeñas, lo que va a convenir es expresarla de una forma que sea más fácil poder hablar en un lenguaje estandarizado, ¿ya? En el caso del granito de arroz y el granito de azúcar, yo todavía puedo ver el granito de arroz o puedo ver el granito de azúcar, pero eso no ocurre cuando nosotros tenemos a los átomos. ¿Por qué? Porque los átomos son en extremo pequeños, son muy, muy pequeñitos y resulta muy complicado poder contabilizar átomos, poder contabilizar moléculas, ¿no? Entonces, en ese caso utilizamos unidades que son, vamos a llamarle, equivalentes y que nos ayudan a hacer ese proceso, ¿ya? Y esa unidad específica se conoce con el nombre de mol, ¿ya? Un mol es una unidad que me ayuda a contabilizar, ¿ya? Es una unidad que me ayuda a contar cantidades de partículas, ¿ya? Por ejemplo, si yo te hablo de un par, ¿a cuánto se refiere, chicos? Un par. ¿A cuánto? Dos. A dos, muy bien. Una docena, 12. a dos, muy bien. Un millar, A 1.000. muy bien. Y un mol, ¿ya? Un mol es 6,02 por 10 a la 23 algo. Profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, si yo te digo un par de lapiceros, son 2 lapiceros. Si yo te digo una docena de lapiceros, son 12 lapiceros. Si yo te digo un millar de lapiceros, son 1.000 lapiceros. Y si yo te digo un mol de lapiceros, ¿cuánto será? 6,02 por 10 a la 23 lapiceros. Por 10 a las 23. A la 23 lapiceros, correcto. Entonces, ese numerito 6,02 por 10 a la 23 me representa lo que nosotros llamamos el mol, ¿ya?
Un mol de algo es ese número de ese algo. Por ejemplo, si yo te digo, tengo un par de hojas, ¿cuántas hojas son? 32, espera, un par de hojas. De hojas. Un par de hojas. ¿Cuántas hojas son? Dos. Dos hojas. Dos. Muy bien. Yo te digo, 1.000.000.000 de hojas. ¿Cuántas hojas son? Mil. 1.000 hojas. Muy bien. Y si yo te digo un mol de hojas, ¿cuántas hojas son? 6.02 por 10 a la 23. Perfecto. Si yo te digo, por ejemplo, tengo un par de ladrillos, ¿cuántos ladrillos son? 2. Dos. Una docena de ladrillos, ¿cuántos ladrillos son? 12 ladrillos. Un mol de ladrillos, ¿cuántos ladrillos son? 6.02 por 10 a la 23 ladrillos. Eso viene a ser un mol de ladrillo. Pero, nuevamente, la hoja es algo que yo puedo ver, el ladrillo es algo que yo puedo ver, pero en el caso de los átomos, las moléculas no, porque son infinitamente pequeñas. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, tengo 1.000.000.000 de átomos, ¿cuántos átomos tengo? 1000. 1.000. Y si yo te digo, tengo un mol de átomos, ¿cuántos átomos tengo? A ver, tiene la cantidad 0.02 por 10 a la 23. Claro, 6,02 por 10 a la 23. ¿Te das cuenta? Si yo te digo, tengo un par de moléculas, ¿cuántas moléculas tengo? 2. Dos. Si tengo 1.000.000.000 de moléculas, ¿cuántas moléculas tengo? 1000. 1.000. Si tengo un mol de moléculas, ¿cuántas moléculas tengo? 6 a la 0,2 por 10 a la 23. No Eso sé. lo vas a encontrar en 1.000.000.000 de moléculas. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando nosotros hablamos de un mol, te representa esa cantidad que es en extremo gigantesca de partículas. Estamos hablando del orden de 10 a la 23. Es un número en extremo grande. Y este numerito que nosotros vemos acá, 6,02 por 10 a la 23, es una constante que se conoce con el nombre de número de Avogadro. Excelente. Eso, Luanita. Un mol es 6,02 por 10 a la 23 y el número 6,02 por 10 a la 23 viene a ser el número de Avogadro, ¿ya? Entonces, ahora, punto muy importante. Si nosotros, por ejemplo, tenemos 3,01 por 10 a la 23 átomos de magnesio, vamos a suponer esto, ¿ya? ¿A cuántas moles de átomo equivale? Entonces, imagínate que a ti te preguntan esto. Tengo 3,01 por 10 a la 23 átomos de magnesio. ¿A cuánto equivale? Entonces tú vas a decir, bueno, muy bien. Bien, a mí me dijeron que ¿ya? Un mol equivale ¿a cuánto? Equivale a 6,02 por Profesor, es la E. la letra E. A ver, veamos. La B. La B, a ver, veamos. Si yo te digo, tengo un mol de átomos de magnesio, ¿se entiende? Mira, un mol de átomos de magnesio. Este mol de átomos de magnesio equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿ya? Átomos. Entonces, si yo tengo, de acuerdo al ejercicio, 3,01 por 10 a la 23 átomos, entonces la pregunta es a cuántas moles corresponde, ¿no? Entonces, N, ¿a qué va a ser igual? N va a ser igual, voy a escribir por acá, ¿ya? N va a ser igual a ¿qué? Regla de tres simples, ¿no? El por el entre él, o sea, 3,01 por 10 a la 23, ¿ya? Dividido entre 6,02 por 10 a la 23. Chicos, 10 a la 23 con 10 a la 23, chin, chin, se va, ¿cierto? ¿Y qué te va a quedar? 3,01 entre 6,02. ¿Y esto cuánto es? Un medio. ¿Y cuánto es un medio, chicos? 0.5. 0,5 mol. Entonces, ¿qué vas a marcar como alternativa? La letra E. Listo. Es lo que habías mencionado tú, ¿verdad, Marcelo? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Vayamos a la siguiente preguntita. Mira, me dicen, yo tengo 12,04 moléculas de agua. ¿A cuántas moles equivalen? Bueno, nuevamente, me baso en el criterio, ¿no? ¿Cuál es el criterio? Que un mol, ¿ya? Un mol es igual a ¿qué? A 6,02 por 10 a la
23, ¿cierto, chicos? Entonces, si yo te digo, tengo un mol de agua, H2O, esta mol de agua, ¿a cuánto vale? 6,02 por 10 Por 10 a la 23. a la 23. ¿Qué cosa? Moléculas. Sale 4, profesor. 4. A ver, veamos. No, 2. Sale 2. A ver, 2. A ver. Espérese, Yo no tengo sé. aquí 12,04 por 10 a la 23, ¿ya? Entonces quisiera averiguar esto a cuántas moléculas corresponde. Entonces vas a decir, N, ¿a qué va a ser igual? Va a ser este monstruito, o sea, el 1, por el de acá, dividido entre este. O sea, será 12, a ver, será 12 elevado, 12 12 elevado, está 12 por al 10 a la 23, dividido entre ¿quién? Uy, qué feo salió esto. queda en Profesor, en esa pregunta sería la B. Por 10 a la 23, ¿cierto? Entonces, tin, acá voy a poner mi cosito esto para que quede bien bonito. Y luego, cuando esto lo opero, ¿qué va a ocurrir? Voy a decir 10 a la 23 y 10 a la 23, chin, chin, se va, ¿cierto? 12,04 entre 6,02, ¿cuánto es? 2, Dos. ¿cierto? Entonces, alternativa para este caso sería la letra B, ¿no? Listo. Profesor, en la siguiente sería la A. En la siguiente es la letra A, muy bien. Y en la de acá, ¿cuánto te sale? solo ¿qué pasó aquí? Esta no la voy a resolver y esta no la voy a resolver. 4, profesor, 4. ¿Cuánto sale? 4. 4. Al No al sale. chelo dejó de funcionar. Yo tampoco entiendo mi Pili. Es No, No, profesor, sería un mol. mol, dos mol. Un mol, profesor, sería un mol la A también. Ah, a ver. Verifica. Son 2 mol. ¿Cuánto? 2 mol. 2 Excelente. mol. 2 mol. ¿Cómo llegamos a esas 2 mol? Porque nuevamente, ¿ya? Un mol. ¿A cuánto equivale un mol, chicos? Un mol equivale a Entonces, ahí 6,02 por quedó 23. 20. Y el ¿Sí? mol es 10 por 23, entonces ese 10 se multiplica con 1. Tu audio está mal, creo. ¿Tu audio o tu señal de internet está mal, Daniel? es su señal. Tu señal, ¿no? Ya. 4. Entonces, miren, chicos, tengo acá. Si yo tengo un mol de átomos de plata, ¿esto equivale a cuánto? A 6,02 por 10 a la 23 átomos de plata. Ya no lo voy a colocar aquí para que no me ocupe mucho espacio porque mi letra es bastante grande. ¿Ya? Átomos de plata. ¿Se entiende? ¿Ya? Pero lo que yo tengo, de acuerdo al ejercicio, es 1,204 por 10 a la 24. Pero te pregunto, 10 a la 24 es lo mismo que yo diga 10 a la 1 por 10 a la 23, ¿cierto? Sí, profe. Por teoría de exponentes, ¿no? Entonces, yo digo, ¿esto a cuántas moles corresponde? N, no sé cuánto es. Entonces, de acá digo, N, ¿a qué va a ser igual? N va a ser igual, multiplico, ¿ya? 1, este monstruito, por acá, ¿no? Dividido entre este otro monstruito de acá. Entonces sería 1,204 por 10 a la 23 dividido entre 6,02 por 10 a la 23. Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? 10 a la 23. Con 10 a la 23 se va, ¿cierto? Y Estas dos aquí. te queda aquí que 1,204 multiplicado por 10, este 10 hace que corra un decimal hacia acá. Corre el decimal ahí. ¿Esto en qué número se convierte, chicos? En 12,04, ¿no? Y 12,04 entre 6,02, ¿cuánto es? Dos. Dos mol. 2 mol. Tu respuesta sería 2 mol. Entonces tienes que aplicar un poco tu matemática, ¿ya? En química la matemática es recontra sencilla, es básica la matemática, pero tienes que aprenderla, ¿ya? Por lo menos en su forma más básica, ¿ya? No entendí muy bien esa la palabra de dos mol. ¿Cómo es eso de que si corre la coma se convierte en 12 y de 6
Es de la multiplicación, de ahí sale el todo. Ya, mira, ve, para que me entiendas mejor. Imagínate que yo tengo el número 6,02 multiplicado por 10, ¿ya? Entonces, lo que va a ocurrir es que si está multiplicado por 10, la operación sencilla, la parte práctica, es que este 0 hace que corra un decimal hacia la izquierda, ¿no? Hacia la derecha. Entonces, esto se convierte en 60,2, ¿ya? Imagínate que yo te digo 6,02 multiplicado por 100. ¿Cuántos ceritos ves acá? Ah, yo veo 2, entonces en ese caso ya no sería 600 tantos. Claro, entonces acá, estos dos hacen que la coma corra 1 y 2 espacios. Entonces, ¿eso en cuánto se convierte ahora? Ese comienza en 602. En 602. ¿Te das cuenta? Es la forma práctica de cómo operar para que tú puedas hacer tus cálculos mucho más rápido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esas son cositas que tienes que ir aprendiendo porque no solamente es que conozcas la teoría, sino que también hagas tus prácticas o tus resultados rápidos, ¿no? Porque eso te va a ayudar a que tú tengas tiempo para revisar